Continuando con la serie de videos, hoy tocaría hablar sobre el motor en conexión compuesta, o también como le llaman el motor en conexión, motor en compound. Ahora nosotros, ¿qué es un motor compound? Primero tendríamos que definir. Un motor compound es un motor que tiene dos campos. Va a tener el primero, que va a ser el campo en serie, y luego va a tener el campo que va a ser en shunt. Además de todo esto, también tenemos dentro del motor en compound tenemos dos tipos. Tenemos el motor en compound, que va a ser el acumulativo. El motor en compound acumulativo, y el otro que va a ser el diferencial. Ahora, ¿qué significa cuando va a ser acumulativo y qué significa cuando va a ser diferencial? Básicamente lo que sucede cuando es acumulativo es que tanto el campo en serie como con el campo conexionado en shunt se suman. Los dos se suman. Pero ¿qué pasa cuando es en diferencial? Cuando es en diferencial, lo que ocurre es que el campo conexionado en shunt se resta con el campo en serie. Eso es lo que sucede. Ahora, para ver un poco más claro esto, vamos a ver el circuito equivalente. Como dije, este motorcito tiene dos campos. Uno que va a estar en serie y otro que va a estar en shunt. En el lado en serie se va a conectar como tal y como dice, ¿no? En serie con la armadura. Se va a conectar de esta manera. El bobinado en serie con la armadura. Y el bobinado en shunt, que se va a conectar en forma paralela. De esta manera. ¿No es cierto? Por acá se le va a dar una tensión nominal en los terminales, que va a ser un V sub T. Además de esto, el bobinado tanto del circuito en shunt y el del circuito en serie va a tener las siguientes características. Se le va a colocar el círculo y el cuadrado, que van a representar las inductancias que se pueden generar entre ellos, ¿no es cierto? Ya, entonces, como se ve acá, por las terminales se le alimenta de un voltaje. Acá se produce una corriente de línea. Aquí vamos a tener una corriente de campo que va a estar en el campo, y una corriente por acá también que va a ser una corriente de armadura. Ahora, cuando la corriente de armadura que está pasando por acá entra por este puntito, y cuando la corriente de campo shunt entra también por este puntito, o sea, en el puntito entra por acá y por acá entra también, lo que sucede es que se suman las fuerzas magnetomotrices, tanto de el conexionado en shunt con el conexionado en serie. Se suman. Pero ahora, ¿qué sucede cuando en uno entra, como es en el campo en shunt, y en el otro sale, que es en el del campo en serie? Cuando sucede eso, se restan. Se restan la en shunt con la en serie. Ahora, eso sería uno, ¿no? Pero nosotros sabemos de que la fuerza magnetomotriz neta en este motorcito, entonces sería igual a esto. La fuerza magnetomotriz que va a estar conectado en shunt, más menos dependiendo, como ya dije, más va a ser cuando va a ser acumulativo, compound,
o cumulativo compuesto, y menos va a ser cuando va a ser diferencial compuesto. Entonces colocamos esto también acá, más menos la fuerza magnetomotriz en serie. Además, si es que el bobinado, esto es algo opcional, si es que nosotros en la armadura no tenemos un bobinado de compensación, lo que sucede es que se va a producir una fuerza magnetomotriz de armadura, de una reacción de armadura, mejor dicho. Y esto reduciría aún más el flujo, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la fuerza magnetomotriz neta va a ser igual al número de vueltas que va a haber en el circuito del campo por polo, por una corriente de campo que va a ser nueva. Y también tenemos que la fuerza magnetomotriz del magnetomotriz en shunt va a ser igual a esto, más menos la fuerza magnetomotriz en serie va a ser el bobinado, el número de vueltas que va a haber por polo en el bobinado en serie, por la corriente que está pasando por ese, que sería la corriente ISO A, ¿no? Que está pasando por acá, la corriente de armadura. Todo menos la fuerza magnetomotriz de la reacción de armadura. Vamos a eliminar los NF dividiendo toda esta expresión entre NF en el lado derecho y en el lado izquierdo. Vamos a tener que se va a ir esto de acá con esto de acá, esto de acá. Vamos a tener que esa corriente de campo nueva va a ser igual a la corriente de campo que hay en shunt más menos el número de vueltas que va a haber en el circuito en serie sobre el número de vueltas que va a haber en el circuito en shunt por la corriente de armadura menos la fuerza magnetomotriz de la reacción de la armadura sobre el número de vueltas que va a haber en ese campo. Nos va a dar toda esta fórmula que nos va a servir para resolver algunos problemas que vamos a tener más adelante, que veremos más adelante. Ahora, este motorcito, acá me faltó algo. Este tipo de conexionado, voy a dibujar acá otro tipo de conexionados, que también es en shunt, que también es en compound, pero tiene algunas diferencias. Vamos a tener acá, ¿no? En serie. La resistencia en la armadura, la resistencia variable y el bobinado en el circuito de campo. Ahora, a la vista lo que salta acá es que el conexionado en shunt, ¿no es cierto? El conexionado en shunt está conectado después del conexionado en serie. Pero acá no, acá está conectado antes, si se puede ver, ¿no? Si lo ven, como lo ven. Entonces, a este conexionado de acá se le denomina en conexión corta, o en derivación corta, mejor dicho, se le denomina. Vamos a escribirlo también en su análogo en el español, que sería en derivación corta. Justamente porque el circuito en derivación está mucho más pegado, ¿no? Más cortito pareciera, ¿no? En derivación corta, más cerca hacia el circuito de la armadura. Y el otro, este de acá, que se denomina en derivación larga. Entonces tenemos dos, ¿no? En derivación corta, y luego también tenemos el que es en derivación larga, long shunt, también como se le denomina. Ahora lo que vamos a ver ahora lo que voy a decir acá van a ser algunas características importantes también que tiene este motor. Una de ellas viene a ser que el torque de arranque, o como una característica, el torque de arranque que va a tener este motorcito va a ser
mucho más grande que va a ser mucho más grande, hablo en compound, va a ser mucho más grande que el torque de arranque que va a tener en serie. Perdón, más grande que el que va a ser en shunt, el compound. Pero el compound va a tener un torque de arranque que va a ser mucho menor en comparación con el del serie. Esa es una característica. Otra característica que se tiene es que cuando nosotros le conectamos cargas pesadas a este motorcito, cargas que van a ser pesadas, este motorcito va a trabajar como un circuito en serie. Va a trabajar como un motor en serie, ¿no? Trabajaría como un motor en serie. Pero ¿qué sucede cuando uno le conecta cargas que van a ser muy livianas? Cuando uno le conecta cargas que van a ser muy livianas, este motor va a trabajar como si fuera un motor en shunt, ¿no? Dos características muy importantes de este motor compound acumulativo. Ahora, ¿qué pasa con el diferencial? ¿Qué pasa con el motor en diferencial? El motor diferencial guarda esta siguiente relación. Cuando nosotros a este motor, voy a dibujar acá el circuito equivalente, a ver, para entenderlo un poco mejor. Ya. Cuando a este motorcito nosotros le conectamos una carguita, ligeramente un poquito, ya comenzamos a darle carguita un poco pesada, acá se produce una corriente de armadura, ¿no? Si le conectamos una carguita un poco pesada, la corriente de armadura va a crecer. Y ahora, cuando la corriente de armadura tiende a crecer, ¿qué sucede con el flujo en el motor? El flujo también tiende a crecer. Perdón, el flujo tiende a decrecer, decrece. ¿Y qué sucede cuando el flujo decrece? Lo que sucede es que la velocidad tiende a crecer para este motor. Y ahora, cuando la velocidad tiende a crecer, y además debido a que el flujo descendió, vamos a tener un torque demasiado bajo. Ahora, para compensar ese torque que se va a generar, que va a ser demasiado bajo, y junto con, con la con la subida de velocidad, para compensar estos dos, lo que sucede es que la corriente de armadura sube. O sea, otra vez vamos a tener otro ciclo donde la corriente de armadura va a subir, donde el flujo va a caer otra vez, y así sucesivamente. Otro ciclo. Y eso es lo que se puede ver acá, ¿no? A medida de que nosotros vamos incrementando el torque, incrementamos el torque porque se ha ido incrementando la carga, se incrementa la velocidad. O sea, a medida que vamos incrementando la carga, la velocidad empieza a crecer un poquito más. Empieza a crecer un poquito más para acá, empieza a crecer un poquito más para el siguiente, para el otro, para el otro, para el otro. Y lo que termina sucediendo es que se termina formando una gráfica de esta manera. Lo que significaría de que la velocidad prácticamente se, se dispara, ¿no? Y esa sería esa sería la característica más principal que tiene el compound en diferencial.